Cordiales saludos, amigos y hermanos. Ya estamos de regreso. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Estamos hablando acerca de los milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En cada una de las enseñanzas de Cristo ya hemos dicho que siempre había un propósito, un preámbulo. La nación judía, cuando Jesucristo vino hace 2000 años, prácticamente fue encontrada por Jesús como una nación muerta en delitos y pecados. Así que la resurrección que se iba a dar con el hijo de la viuda de Naín era para mostrar exactamente la condición de la nación judía y cómo la palabra de Jesucristo era vida para esa nación y cuál era el propósito que tenía el Señor detrás de todo esto. Así que vamos a hacer una oración para poder comenzar con nuestro estudio de hoy y comprenderlo. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para entender el mensaje de hoy. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, la historia que vamos a estudiar hoy del milagro de Jesús la encontramos registrada en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. Vamos a leer de qué se trata esta historia para poderla comprender. Dice el versículo 11: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjense lo que dice acá. Iba Jesús a la ciudad de Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud que también acompañaba. Dos grupos. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El hecho de que la historia nos relate que esta mujer era viuda y que tenía un hijo único, nos deja en claro que este hijo único era toda la esperanza de esta mujer. Prácticamente estaba sin marido, se le había ido, y ahora también su hijo. Sin duda era un desastre para esta mujer. Su futuro se tornaba tenebroso, oscuro, lleno de dolor. Y es por eso que Jesús iba a actuar en favor de ella, hijo único de su madre. Esto también nos da una lección, tanto como iglesia, como también para los poderes que rigen este mundo. Aquí se manifiesta a las claras que no hay que olvidarse de la viuda, que no hay que olvidarse del huérfano, que hay que recordar siempre las necesidades que estos tienen. Jesús mostró de inmediato, de acuerdo con las leyes que él conocía, de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Desde los tiempos de Moisés se había dicho: te acordarás de la viuda, te acordarás del huérfano. Dentro de las profecías que señalaban a Jesucristo que vendría como el Salvador, en las fiestas anuales que se llevaban en el pueblo de Israel, se recordaba que para el tiempo en que Jesucristo tuviera que venir a cumplir con las 4 primeras fiestas, desde la Pascua, la fiesta de las primicias, los panes sin levadura y el Pentecostés, en esos periodos había que acordarse de la viuda, del huérfano y del extranjero. Y de acuerdo con esta promesa escrita en la palabra del Señor y profecía que se aplicaría al Mesías, Jesucristo sabía que era el momento en que tenía que actuar. Por esas leyes, Jesucristo inmediatamente se preocupó por esta viuda. Acuérdate que entonces en la nación judía, como en todo país, hay muertos todos los días. Como en todo país, miles mueren por año. No es ninguna desesperación, porque eso es parte de la existencia mientras el pecado está reinando. Por esta razón, Jesucristo, sabiendo que esto ocurría,
solamente fue directamente con este caso, no fue al cementerio a decir, levántense todos los de acá. ¿Cuántos querrían que se levantaran sus muertos en ese cementerio? Pero Jesús solo tomó un caso, porque este iba acorde con la ley, de acuerdo con los principios del Señor, donde se debía de manifestar el apoyo a la necesidad. ¿Qué mejor apoyo que el que Jesús le iba a dar a esta mujer? Normalmente para la viuda se tenía que juntar ofrendas especiales, se le tenía que dar facilidades en medio de la nación para que ésta pudiera vivir a fin de que pudiera tener algo con que respaldarse. Jesús no tenía oro ni plata para darle, pero sí le iba a dar algo que le iba a proporcionar todas sus necesidades, que le iba a devolver ese hijo único que le iba otra vez a trabajar y a dar de comer y sostener. Qué maravilloso, ¿no? Jesús estaba cumpliendo así una vez más con las leyes que le había entregado a su siervo Moisés. Muchos piensan que Jesucristo al venir al mundo vino a crucificar la ley y a quitarla para siempre. No, Jesús no ha venido a eso al mundo. Nos dice el libro de San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. San Mateo 5, 17 y 18. San Mateo 5, 17 y 18. Dice la Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ni los 10 mandamientos, ni todos los escritos que se habían dado desde el Génesis por el profeta Moisés. No he venido a cambiar ni la ley, ni los profetas, ni todos los demás profetas que le siguieron, sino a que he venido, dice el texto, he venido a cumplir. Así que Jesús había venido a cumplir con todas esas leyes para mostrar que esas leyes tenían la misericordia de Dios. Al cumplir Jesús con estas leyes manifestó amor, ternura, misericordia. Con esta mujer manifestó esa ternura y misericordia que las leyes de Moisés amparaban y decían: te acordarás de la viuda, del huérfano. Lo primero que hizo Jesús fue eso, al cumplir con esas leyes, y por eso se acercó a la mujer y le dijo lo siguiente. Sigamos leyendo el relato. Versículo 13, Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Fíjate en este término. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Tuvo misericordia, es decir, actuó de acuerdo con la misericordia. ¿Qué cosa es la misericordia? La Biblia también nos responde. Salmo 119. Salmo 119, allí se nos habla acerca de lo que significa la misericordia. A veces pensamos que la misericordia es un sentimiento, ¿no? Y nada más, y ahí nos quedamos. No, la mensajera de Dios en el libro El conflicto de los siglos también le dice a la misericordia un principio. Un principio significa que está basado en leyes, que está basado en reglas, que está basado en comportamiento, en conducta. Así que Jesús empleó de la misericordia en esta ocasión, como siempre lo hacía. La misericordia estaba basada en todo lo que vamos a leer a continuación. Salmo 119, versículo 76 dice: sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Para qué dice que es la misericordia? Para consolar. Versículo ahora 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Así que la misericordia es la palabra de Dios que nos da consuelo. Entonces, cuando acá dice que Jesús se compadeció, tuvo misericordia de esta mujer, entonces está diciendo, Jesús actuó de acuerdo con los principios de la palabra que enseñan cómo comportarse para con otra persona. No son nuestros sentimientos los que le hacen el bien a la gente, sino el hecho de que Dios nos dice que así se manifieste el amor. Si tuviéramos que actuar solo cuando sentimos, lo haríamos solo cuando conviene. El corazón humano es egoísta. Solo cuando ve sus conveniencias, cuando es su amigo, cuando es su pariente, cuando es alguien cercano, recién se compadece. Pero si fuera su enemigo, ahí sí ya no, por algo se llama enemigo.
no le haría el bien. Sin embargo, Jesús dice, amarás a vuestros enemigos. La orden amarás a vuestros enemigos es una orden a cumplir. Tú no puedes decir, es que no puedo amar a mi enemigo. No puedes. La orden es amarás a tu enemigo. Jesús demostró en todo el tiempo de su vida en la tierra cómo amaba a sus enemigos. Aún a los que lo estaban llevando a crucificar. Estando en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es una orden a cumplir, pero hay requisitos en esa orden para que se haga realidad. Así, en esta ocasión Jesús estaba cumpliendo con los requisitos para mostrar misericordia. ¿Te imaginas que Jesús solo se hubiera acercado y le hubiera dicho, tranquila mujer, ya vendrán días mejores, solo confía en Dios, y no hubiera hecho nada para ayudarla? ¿De qué serviría? Para nada. Fíjate lo que dice en el libro de Santiago capítulo 2 y en el versículo 14. Santiago capítulo 2 versículo 14. Nos dice la Escritura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que Jesús no solamente manifestaba creencia en los escritos del Antiguo Testamento, sino que Jesús obraba de acuerdo con esos escritos. Los escritos decían que cuando el Mesías llegara, el Mesías cumpliría con esto que enseñaba la ley, traería la justicia sobre los pueblos. En sus días prevalecería la justicia. Los mandamientos de Dios prevalecerían en los días de Jesús. Jesús tenía solo un propósito, hemos dicho ya, venir a exaltar la ley y magnificarla, darle su cumplimiento total. De manera que entonces Jesús actuó de acuerdo con los principios de la palabra. ¿Qué cosa hizo? Manifestó misericordia por esta mujer. Y entonces, en el momento que manifiesta misericordia, ¿qué hace? Miren lo que dice acá. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Bueno, este término dice mucho acá. No llores. No solamente Jesús le estaba diciendo, cálmate mujer, sino, no llores. Él dice y es hecho, Él manda y existe. Cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, inmediatamente que le dijo, ya el milagro estaba hecho. Solo faltaba que el paralítico se levantara. Solo faltaba que obedeciera, porque la orden del Dios del cielo ya estaba dada y tenía que cumplirse, porque Él dice y es hecho, Él manda y existe. Así lo declara Salmo 33, 7 al 9. Tal es así que entonces, cuando Jesús le dijo a la mujer, no llores, Él mismo se iba a encargar de hacer que no llorara. No solamente fue la orden no llores para calmarla, Jesús no da calmantes. Jesús iba a dar una razón para que esta mujer no llorara. Así como cuando Jesús les dijo a sus discípulos, dadles vosotros de comer a los 5,000. Y los discípulos, ¿qué dijeron? ¿De dónde vamos a sacar tanto pan para tanta gente? 600 denarios no alcanzaría ni siquiera para poder cubrir la necesidad de estos. Pero Jesús les estaba diciendo, dadles de comer, porque Él mismo iba a hacer el milagro para que ellos le dieran de comer a la gente. Así también sucedía ahora, no llores, pero Él mismo le iba a quitar el llanto. ¿Y qué sucedió? Sigue diciendo el texto bíblico. Y acercándose tocó el féretro
lo primero que hace Jesús, ¿qué es? Tocar. Tocó el féretro, dice, ¿no? Es decir, se acerca. Eso lo vamos a entender dentro de un momento. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente que Jesús dio la orden, otra vez, Él dice y es hecho, Él manda y existe. La palabra de Jesucristo, cuando entró en los oídos de este ser inerte, muerto, apenas el muerto escuchó la palabra de Jesús, inmediatamente reaccionó. Las palabras de Jesús penetran hasta los oídos de lo que está totalmente muerto e inerte. Y ese muerto inerte inmediatamente reaccionó, volvió a la vida. San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesucristo, cuando llegan hasta nuestros genes, se convierten en vida. Así de sencillo. No te olvides, en nuestro genoma está escrito todo lo que nosotros vamos formando en la vida y lo que traemos de nuestros antepasados. Esa es la ley de la herencia. Nadie puede tocar el genoma humano. El que lo toque, de cierto morirá, no vivirá. El que intente dar un paso sobre eso ya debe de saber que desde ese día queda condenado a desaparecer para siempre y por la eternidad. No se salvará, perderá la vida eterna por tocar lo intocable. Ni el diablo puede atreverse a tocar eso. Cuando el Señor permitió que Job tuviera que ser tocado para ser enfermado por un tiempo, Dios le dijo: cuidado, no vas a tocar la vida, no vas a tocar el genoma, no vas a tocar el motor, no vas a tocar lo que impulsa, cuidado, porque ya sabes. Así que entonces el Señor vuelve a reescribir en nuestros genes a través de su palabra. ¿Sabes que el ser humano es como una grabadora? Que solo tienes que apretar el rec para que lo que se graba se convierta en parte de su vida. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él, dice el texto bíblico en Proverbios 23:7. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas las enseñanzas de Jehová prevalecerán. El hombre puede tener muchos pensamientos en su cabeza, Proverbios 19:21, pero el pensamiento de Dios, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, prevalecerá. ¿Sabes tú que se puede reescribir en el genoma humano por el Espíritu Santo, que es el único que con la voluntad tuya lo hace? Porque el Espíritu Santo no va a transformar a quien no quiere ser transformado. No basta con que tú le digas: Espíritu, cámbiame, me entrego a ti, haz lo que quieras de mí. No basta. Después de que le has dicho eso, ahora tienes que demostrarlo con acción. ¿Cómo? Te pones a estudiar la Biblia para que entonces las leyes de Dios sean escritas en tu mente y en tu corazón. Eso Dios no lo hace arbitrariamente. Hay algunos que enseñan que desde el nuevo pacto ya tenemos escrita la ley en la mente y en el corazón de por sí. Si Dios hiciera eso, entonces tú serías un autómata, un robot. Dios no tiene robots. Hay personas que dicen: yo no necesito hacer nada, ya de por sí Dios me cambia, de por sí yo solo creo y de por sí me salen las buenas obras. Estás equivocado. Dios no es un Dios impositivo. Dios no es un Dios que quiere robots. Dios no te cambia por el sentimiento y la emoción, no lo va a hacer. Dios te cambia por el conocimiento de su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Solo la verdad te puede libertar. Otra cosa no. Tus sentimientos no. Tus emociones no. Tus imaginaciones no. El que solo ores no. Tienes que venir a la palabra para poder ser santificado y transformado. San Juan 8:32. ¿Qué te parece? Así que entonces, aquí nosotros podemos ver
que la palabra de Jesús que le dijo no llores se cumplió cuando resucitó al hijo de la viuda y lo trajo a la vida y le dijo levántate, y entonces éste volvió a la vida y la mujer dejó de llorar y se cumplió lo que dijo Jesús en ese momento, no llores. Todos los que estaban presentes se dieron cuenta y temieron. Oye, le ha dicho hace un rato no llores y mira, ya no llora, ella ahora sonríe, está contenta, paró su llanto. El Señor estaba consolando ahora. Porque el plan de Jesús al venir a la tierra era precisamente ese. Así lo declara el libro del profeta Isaías. La misión de Jesucristo se tenía que cumplir en todo detalle. Todo tenía que ser de acuerdo con lo que los profetas antiguos habían dicho sobre él. Nos dice así la Escritura. Isaías capítulo 61, versículo 1, nos dice así: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos sus enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo y de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que entonces se estaba cumpliendo lo que se había dicho del Mesías. Era una prueba de que Jesús era el Mesías. Jesús estaba cumpliendo exactamente lo predicho por los profetas en relación con él. Así que entonces el joven se levantó. Sigue diciendo la historia. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Así que inmediatamente que este joven recibió la vida, lo primero que hizo fue comenzar a hablar, no se calló, testificó. De haber estado muerto, ahora podía glorificar a Dios. Y la gente que estaba presente, ¿qué cosa hizo? Dice el texto bíblico, versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Inmediatamente todos los que estaban presentes comenzaron a predicar, a dar gloria a Dios, porque nadie que pueda ver los actos de Dios, las profecías, el cumplimiento divino de las cosas de la Biblia puede estar callado jamás. De inmediato comenzará a publicar la gloria de Dios entre las naciones. ¡Qué maravilloso! Y ahora analicemos toda esta historia. Ya hemos visto qué cosa significó en el momento de las acciones, tal y conforme sucedió ese momento de la historia. Ahora regresemos nuevamente al versículo 11 y analicemos. Aconteció después que él iba a la ciudad. ¿Qué cosa es una ciudad en simbología bíblica? Apocalipsis capítulo 17, cuando habla acerca de la iglesia de Babilonia, ¿qué nombre le da? Apocalipsis capítulo 17, versículo 18 dice: y la mujer que has visto, hablando de la iglesia, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que entonces aquí estamos hablando de una representación simbólica de una iglesia. Miren ahora el nombre que tenía, que se llama Naín. ¿Qué cosa significa Naín? Naín significa lugar de calma o paraíso o lugar de descanso. Así que entonces representa a la iglesia que lleva camino hacia el paraíso, al descanso, al reposo verdadero. Solamente que esta iglesia necesitaba vida.
aquel único miembro representando a los miembros de iglesia que están muertos en delitos y pecados, ese único que estaba allí estaba muerto, estaba inerte. La iglesia no estaba entonces funcionando como debía. ¿Qué pasa más? E iban con él muchos de sus discípulos y una grande multitud. Si había que llegar a esta iglesia verdadera, si había que llegar a este lugar que representa la calma y el reposo y el descanso, entonces los que tenían que llegar allí debían de ver que primero haya vida en ese lugar. Y entrando, dice, por la puerta de entradita nada más, ahí es donde Jesús realiza toda esta obra. Sigue diciendo el texto, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dos grupos, en Apocalipsis capítulo 7 también nos encontramos, un grupo de 144,000 que representan a los discípulos de Cristo de estos últimos días y una grande multitud que también saldrá de toda la tierra. Bueno, cuando hemos estudiado acerca del capítulo 7 de Apocalipsis en el seminario, ahí hemos visto que los 144,000 sellados son los que llevan el día sábado del Señor, los que son parte del pueblo verdadero de Dios. Aquel pueblo que proclama al mundo el mensaje de los tres ángeles desde 1844, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestro pueblo, como adventistas del séptimo día, nosotros proclamamos el mensaje que Dios dejó a su sierva Elena de White juntamente con los pioneros Jaime White, J.N. Lowborough, que iniciaron la bendita organización del pueblo del Señor. Esa organización que va a permanecer firme hasta el fin. Esa organización que va a defender la verdad de la proclamación de los tres ángeles hasta el fin del mundo. Aquellos que pertenecen a la organización adventista del séptimo día son los que proclaman los mensajes de los tres ángeles. Los que no proclaman los mensajes de los tres ángeles en esta iglesia no están en la organización. Están muertos en delitos y pecados. Están apartados de Dios, sin Dios y sin esperanza. Así como los judíos del tiempo de Jesucristo que representan al hijo de la viuda de Naín. Estaban muertos en delitos y pecados. Ese era su mal. En el libro de Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo habla acerca de esta condición desde el versículo 1 en adelante. Fíjate lo que dice aquí. Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate lo que dice aquí el apóstol. Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, el hijo de la viuda de Naín representa a los que son del pueblo de Dios que están muertos en delitos y pecados. Para que la iglesia, el pueblo del Señor, pueda estar conformado de miembros correctos, el milagro nos muestra aquí que tendrán que llegar esos 144,000 para estar en el pueblo del Señor. A medida que se ha ido proclamando el Evangelio, todos los que van recibiendo el mensaje de los tres ángeles, el tercer ángel, son los que conformarán a los 144,000 sellados, porque el mensaje del tercer ángel habla del sello de Dios, el sello que es el sábado. Así lo dice Ezequiel 22 y 20. Tal es así que entonces esos 144,000 vienen con Jesús, dice el texto, porque Jesús iba llegando hasta la ciudad juntamente con ese grupo, más la grande multitud. Esos 144,000 van a proclamar el evangelio final a toda la tierra, la proclamación del tercer ángel al mundo entero. Y cuando ellos proclamen este último mensaje, una gran multitud de toda nación, pueblos, tribus y lenguas se reunirá para conformar esta iglesia que se llamará el lugar de la calma, el paraíso, el lugar donde los hijos de Dios habitarán para siempre. ¡Qué maravilloso! Pero para eso hay que primero
resucitar a los que están muertos en delitos y pecados, para que entonces se conforme una iglesia que tema a Dios y que le dé la gloria. Y para que eso pase, hay que proclamar el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel es claro: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. ¡Qué maravilloso! Teniendo esto en cuenta, ocurre que esta iglesia, representada por la viuda, es una iglesia que requiere de la presencia de Jesús, que requiere de la palabra de Dios. Ahora bien, sigamos analizando. Cuando se dice que ésta estaba muerta en sus pecados y delitos, esta nación judía, ¿qué cosa era lo que hacía esta nación judía? ¿Por qué estaba muerta en delitos y pecados? Fíjense lo que dice aquí en San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús mencionó estas palabras. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús estaba determinando que Él era la vida. La luz de Dios estaba entre nosotros y Jesús era la vida entre nosotros. Así que entonces, cuando la nación judía rechazó a Jesucristo, estaba rechazando la vida. Los que rechazaron a Jesucristo eran los dirigentes del pueblo. ¿Por qué Jesús se atrevía a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida? Si en este tiempo alguien viniera y entrara en tu iglesia, y tú eres un director de iglesia, eres un anciano, un pastor, un representante, un hermano antiguo de la iglesia, y alguien entrara a la iglesia y te dijera así: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué le dirías? ¿Qué cosa? Hoy eres un anticristo. Jesús es el único que es el camino, la verdad y la vida. Dios es el único. Ahora, retrocedamos al tiempo de Jesús, ya que en Él no creían como el Mesías, lo miraban como un simple hombre, un falso profeta incluso, porque ya contra Jesucristo se habían dicho muchas cosas, ¿no? Acuérdate que los fariseos, los directores de ese tiempo, los doctores de la ley, todos ellos, ¿qué cosa decían? Decían que Jesucristo era simplemente un impostor, un falso profeta. Él es samaritano, decían. ¿Qué cosa era un samaritano? Acuérdate que en la nación judía entonces había odio entre judíos y samaritanos, así lo relata el libro de San Juan capítulo 4. ¿Por qué era su odio? Bueno, porque ese odio venía desde la antigüedad, ¿no? Desde los tiempos de Isaac y de Ismael. La parte de Ismael, que era hijo de Abraham, ahora se convirtió en Samaria. Y la parte de Isaac era la judía. Y desde el tiempo de Abraham, estos dos ya pelearon. Ismael le tuvo cólera a Isaac. Y por esa razón ahora el odio entre estos dos pueblos creció. Tal es así que cuando Jesús en una ocasión le dijo a la mujer samaritana: mujer, dame de beber. Entonces esta mujer le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé yo de beber? Porque el odio era espectacular. Tal es así que la mujer le dijo: además, en el monte de Samaria es donde está Jehová, y ahí lo adoramos. Y Dios le dijo: mira, mujer, te voy avisando que ni en este monte de Jacob, de Israel, ni en el monte de Samaria estarán los adoradores de Dios, sino que los verdaderos adoradores de Dios serán los que le adoren en espíritu y en verdad, en la palabra y en la verdad. Así de sencillo. De esa manera se nota el distanciamiento que había entre estos. Como ahora se ha dado un distanciamiento entre reformistas y adventistas. Sí, bueno, porque los movimientos reformistas han salido de nuestras iglesias, se han dividido. Ya por los años 1914, 1951, se dividieron. Y los adventistas siguen permaneciendo desde 1844. Increíblemente sigue habiendo ese choque entre estos dos grupos, ¿no? Somos adventistas del séptimo día
y quisiéramos que nuestros hermanos que salieron, se fueron a movimientos reformistas, estén unidos para poder proclamar este mensaje. Esto debería de ocurrir. Aunque siempre van a haber muchos que podrían ser como los judíos, que cuando vean a alguien que se está convirtiendo de esos grupos reformistas, uniéndose a la proclamación del tercer ángel, de pronto los señalen y los odien, como los judíos que rechazaban la verdad. Cuando más bien deberíamos hacer que se salven todos ellos, que regresen al pueblo y que salgan a proclamar este mensaje. No por el hecho de que hayan dirigentes en nuestra iglesia que están en apostasía, ¿sí? Porque hay muchos dirigentes en nuestra iglesia que están en apostasía, odian el mensaje de los tres ángeles y hasta declaran, como se declaraba de Jesús, que estamos fuera de la organización y que somos samaritanos, es decir, reformistas. Es sorprendente. En una ocasión, alguien mencionaba y decía que así como en los tiempos de Jesús, porque me sorprende, ¿no? Como los dirigentes judíos se reunían en tiempos de Jesús, ¿y qué cosa hacían? Llamaban a la gente, llamaban a los demás dirigentes y les decían: cuando vayas por los lugares, no vas a recibir a ese tal Jesús. Ese no debe predicarnos. Oye, pero está predicando la verdad Jesús. Sí, está bien, pero él está fuera de nuestra organización. Él no tiene nada que ver con nosotros, es samaritano y demonio tiene. Oiga, ¿cómo les llenaban de algo que no era verdad? Jesús no era samaritano. Jesús era judío. Había nacido en Belén. Se había ido a vivir a Galilea. Durante años vivió en Nazaret. Era del pueblo. Solamente que a los dirigentes no les caía bien porque lo que enseñaba deshacía todas sus corrupciones y mentiras de estos dirigentes. ¿Qué cosa era la corrupción y la mentira? Lo que no predicaban de la verdad. Como no enseñaban las palabras de Dios, de la Biblia, del escrito está, entonces estos eran corruptos. La corrupción en la nación de Israel se basaba en la prevaricación de sus dirigentes. No querían someterse a las reglas que decían creer. Decían creer en Moisés, sin embargo, se hacían sus propias tradiciones contrarios a los mandamientos de Dios. San Marcos 7, 6 al 9 dice: habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones. Y como Jesús les decía eso, decía: no, Jesús es demasiado ya estricto, demasiado cerrado, no puede ser. Y lo rechazaban por eso estos dirigentes. Y le decían a la gente: no crean en ese impostor. Pero tenían sus artes. Estos eran tan hábiles que se recorrían las casas de las viudas, se recorrían las casas de la gente y parecían ser muy bonachones. Y hablaban de una forma muy bonachona, diciéndoles a los demás: por favor, mira, la verdad es que Jesús de Nazaret sí predica bonito, nadie dice que no, todo, pero sabes que él ya es disciplinado, no tienes que escucharlo. No lo oigas, por favor. Y esta gente que los escuchaba, estos dirigentes falsos, que odiaban los mandamientos de Dios, que no les gustaba la verdad, ¿qué cosa hacían de inmediato? Estas personas copiaban la hipocresía de sus dirigentes e iban a los demás y les decían: ¿sabes qué? No lo escuches a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que es disciplinado. Lo han sacado a él de la iglesia. Ya no es de la organización. Dice que es samaritano y tiene demonio. Bueno, todo era una contradicción. Que primero que lo han disciplinado, eso quiere decir que ya era judío, pues. Y luego decían: pero es samaritano y tiene demonio. Qué contradicción, ¿no? Qué absurdo, pero no sabían ni siquiera mentir. Y había gente que les creía lamentablemente a este tipo de personas. Es increíble cómo cosas así se repitieron con el apóstol Pablo. Del apóstol Pablo decían que él era cabecilla de una nueva secta. Hechos capítulo 24, versículo 5. Pero ¿por qué la gente se dejaba engañar así con sus dirigentes? Porque esa misma gente no estudiaba las Escrituras, no vivía de ellas, pensaba que orando, pensaba que creyendo en Dios nada más, Dios los iba a proteger sin conocimiento de la verdad. Eso no iba a pasar.
Tú puedes orar todo el día, pero si tú no estudias la palabra de Dios, no serás protegido, hermano mío. ¿Sabes por qué? Porque a través de sus enseñanzas reconoces lo que es verdad y lo que es mentira. Porque la maldad de esos falsos dirigentes era acercarse como ángeles a la gente. Cristo les dijo: a la verdad ustedes por fuera se manifiestan limpios y blancos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Les había dicho eso porque estos se recorrían el mundo por ganar un prosélito, les dijo Jesús, y al final lo hacían doble diablo que ellos. Eso es lo que hacían estos falsos dirigentes, despreciando la palabra del Señor. Sabían que Jesús enseñaba las Escrituras, sabían que Jesús solo presentaba la Biblia. Cuando se le acercaron en una ocasión a Jesús y le dijeron: sabemos que tú eres un hombre que dice verdad, sabemos que tú no te cuidas de nadie, sabemos que tú dices tal como están las cosas y así te gusta que todos las crean. Estaban queriéndolo hacer pasar a Jesús como que fuese una persona justiciera, impositiva, que decía las verdades atacantemente. No, Jesús no hacía eso. Estás mal, hermano. Jesús, cuando predicaba lo que era el escrito está. Si tenía que hablar de la forma de vida que había que llevar, aunque les chocara a esos dirigentes judíos, Jesús lo presentaba. Jesús reprendía, Jesús exhortaba, Jesús animaba, corregía, pero nunca obligaba. Ahí tenemos que entrar en las reglas correctas. Todo lo que podemos hacer es compartir la palabra, reprender con la palabra, enseñar y exhortar con la palabra. Fíjate lo que dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Esto es para que tengamos equilibrio cuando predicamos el Evangelio. Hay extremos peligrosos. Un extremo eran estos dirigentes judíos que querían que la gente tuviera que seguir los ideales de las tradiciones dejando los mandamientos de Dios. Y luego habían otros grupos entre ellos que eran de extremo y querían que la gente tuviera que cumplir con cada regla y precepto y estaban detrás de ellos como espías. Así que debemos de tener cuidado. Por un lado están los liberales, que dicen: por gracia soy salvo, ya no tengo nada que hacer. A mí no me hace más hijo de Dios el que cumpla con la comidita, el vestidito, cualquier otra cosa. Yo, Jesús me ama así como soy y punto, Él mira mi corazón. Esa es la hipocresía. Cuidado con ese lado. Pero el otro lado es también peligroso cuando se está de espía de la gente para ver si cumple o si no cumple. Y tratando de disparar, utilizarla la Biblia para poder lanzar sobre el enemigo. Son los dos lados peligrosos y opuestos. Hemos de predicar el Evangelio enseñando, instruyendo como Jesús lo hacía. Cuando Jesús tenía que instruir a los publicanos y a las rameras, les empezaba a guiar con las enseñanzas. Si chocaba con los dirigentes judíos, lo hacía porque estos atacaban las verdades que Jesús decía. Entonces Jesús tenía que enfrentarse con estos líderes falsos. Por esa razón se veía esos tremendos choques. Y es que estos líderes judíos, ¿qué cosa hacían? Hablaban mal contra Jesucristo. Constantemente decían: es un impostor, es un mentiroso, es un divisionista. Le inventaban un sinfín de cosas. Y cuando Jesús oía eso, Jesús comenzaba a demostrar lo opuesto con su enseñanza y decía: los falsos maestros más bien son estos que tienen la levadura de los fariseos, la levadura de la malicia y la maldad. Y cuando Jesús se defendía así, defendía la verdad que estaba llevando, estos astutos dirigentes decían: ¿ves? Nos está criticando. Es increíble cómo estos eran tan hábiles y hacían pasar a Jesús como el criticón, como que Jesús era un criticón contra los dirigentes, cuando ellos eran los criticones que no lo dejaban ni a sol ni a sombra.
Todo el día estaban hablando de que Jesús era impostor, divisionista, samaritano, que él está formando su propia iglesia, que está contra los dirigentes. Todo el día se la pasaban critica y critica y critica. De eso vivían, de la crítica. Y cuando Jesús defendía, y se defendía porque es lógico, tenía que dejar en claro lo que él traía porque no se iba a quedar callado ni quieto, porque la Biblia dice que tenemos que dejar en claro la verdad y que la mentira tiene que ser derrumbada. Y cuando Jesús hacía eso, inmediatamente saltaban y decían, ¿ves? Ya nos está criticando, está contra nosotros, es clarísimo. La gente que era incauta por la falta de la luz del Espíritu Santo, inmediatamente decía, oye, si ves cómo Jesús está hablando, ha dicho escribas y fariseos hipócritas. No, pues como esa falta de respeto ya a los dirigentes, no puede ser. Pero esta gente no entendía que Jesús les estaba diciendo eso porque esos mentirosos hablaban contra él y hacían creer que Jesús era un samaritano que tenía demonio y que era un impostor. Es que Satanás estaba detrás de eso. Es increíble. En estos últimos días vuelven a ocurrir cosas similares. Alguien contaba y decía que vio a un grupo de dirigentes que declaraban: tengan cuidado con esos que predican el tercer ángel. No los estén escuchando porque están fuera de la organización. Y les decían a los demás: vas a decir en tu iglesia y vas a ir a decir hermanitos así, con esas palabras para que los convenzas. Y a todos los demás dirigentes les dan la misma regla para que vayan a sus iglesias y repitan lo mismo, y estos a su vez le dicen a la gente, y la gente en nuestras iglesias también recibe esas instrucciones para hablar e inventar. ¿Y qué cosas eran las que decían? Bueno, y en esto no nos libramos, ni este servidor, ¿no? ¿Por qué? Hasta me han hecho pasar de pastor varias veces. El pastor Darío, han dicho, ¿no? Pastor Darío Ra no es adventista, está fuera de la organización. Bueno, en principio yo no soy pastor, tampoco quiero serlo. Yo no predico para ser pastor. Yo predico el evangelio de la verdad de Dios para que otros despierten a la luz y conozcan lo que yo conocí. Ahora, que con este libro se esté pastoreando es otra cosa, pero otra cosa es buscarse el cargo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, pero jamás se dejó ungir como pastor en sus días. Así que tengamos cuidado. Él no recibió imposición de manos de nadie. No vino Anás y Caifás y le dijo: vente, vamos a imponer las manos. No, él recibió el Espíritu Santo a través de la verdad. Así que si así tenemos que pastorear con la palabra, eso es muy distinto a quererse buscar un cargo. Y sin embargo, habían dicho: ese hermano es un pastor que ya ha sido disciplinado por haber desacatado a la autoridad de la iglesia. Así van a decir. Y se ponen de acuerdo entre todos ellos para decir eso en todos los lugares. En sus reuniones clandestinas hacen creer eso. Y luego van y a los hermanos en la iglesia, con toda la hipocresía que tienen, dicen: hermanitos queridos, les voy a decir que ese hermanito no es parte de la iglesia. Hay que tener cuidado. Eso sucedió en la localidad. E iban a nuestras iglesias, a varios lugares, y decían: ese hermanito no es de nosotros, está fuera de la organización. Cuando ellos son los que han hecho sus papeles a su antojo, haciendo creer que estamos fuera de la organización, disciplinándonos en sus papeles, porque el papel aguanta todo. Porque para hacer una disciplina sobre la iglesia tiene que haber fundamento para la disciplina. Se tiene que seguir los pasos de una disciplina. Los pasos de una disciplina son la demostración de que hemos estado en algún pecado o error. Eso es lo que tuvieron que haber hecho. Pero no, se sacó a muchos porque predicamos el tercer ángel y les da la gana de desconocernos. Cualquiera puede venirte a decir: no es de la iglesia, pero porque lo diga por eso va a ser verdad. Son solo palabritas que no valen nada.
así vengan de todas las autoridades dentro de la iglesia, desde dirigentes, si solo lo dicen de palabra y firman un papel entre toditos ellos, el papel aguanta todo. Eso no sirve para nada. Eso lo voy a decir 100.000 veces porque Dios lo dice así. Así de sencillo. Ante Dios solo vale una cosa y escúchala. Éxodo capítulo 32, versículo 33. Oiga, sí, porque al igual que en los días de Jesús y los apóstoles y los reformadores, la lucha es la misma. Por eso no hay que dejarse sorprender. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje adventista del séptimo día. No tiene nada que ver con movimientos reformistas. No tiene nada que hacer. Pero si esos movimientos reformistas aman el mensaje de los 3 ángeles y trabajan y se unen para proclamar, benditos sean del Señor, porque son bienvenidos. Jesús daba la bienvenida al samaritano, al griego, al judío, a cualquiera, porque la verdad es para todos. Así que entonces, aquellos que sean como los fariseos, que rechazan la verdad, donde la verdad está, ahí está Cristo. No hay que olvidarlo. No cometamos errores de los cuales hay que arrepentirse para siempre después. Éxodo 32, 33, fíjate lo que Dios le dijo a Moisés. Dice así: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Así de sencillo. Así que los que están llevando el mensaje de los 3 ángeles no están pecando contra Dios. De ellos más bien se dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. No te dejes sorprender, hermano, hermana, cualquiera de los hijos de Dios, a quienes estos impostores les digan que no hay que creer en el tercer ángel, cierren sus oídos a esa gente. Es la voz de la serpiente que los quiere apartar. Si te ha estado engañando alguno de estos falsos profetas para alejarte de la proclamación del tercer ángel, hermano, hermana, no te dejes engañar. Tú cree por la verdad. Todo lo que tienes que hacer es creer en lo que dice el libro. Tú no estás creyendo en el hombre, tú no crees en el ser humano que ves proclamando, tú crees en la verdad que va a través de él. Jesús fue claro, Jesús no quería que crean en él como persona, sino por su palabra. Eso es lo que él quería. Por eso en una ocasión dijo: todo pecado que hablen contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, contra la palabra de verdad, ya no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así que, hermano, no te dejes alejar de la verdad. Si escuchaste la verdad, si viste que lo que la Biblia dice se está enseñando, si lo que la doctrina de nuestra iglesia está proclamando, entonces olvídate de lo que diga el dirigente. Hay gente que ama tanto al dirigente que se irá al infierno con él. Eso sucedió en los días de Jesús. Amaban tanto a sus dirigentes, los del pueblo, que crucificaron al Cristo de la gloria. Y por sus dirigentes declararon: crucifícale. Ellos no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero al seguir lo que dijeron sus dirigentes, la maldición cayó sobre ellos, porque todos ellos juntos gritaron con estos impostores: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y mira lo que pasó hasta el holocausto nazi. Esto ha venido sucediendo. No cometas el mismo error. Si hay hombres que se dicen ser directores de iglesias y que te quieren desviar de la palabra del Señor y todavía te dicen con descaro: sí, todo lo que enseña es bíblico, está en el espíritu de profecía. Nadie dice que no, pero es impostor. ¿Así? ¿A quién le quieres hacer creer tú tu mentira? Así decían del Salvador, así decían de los apóstoles. ¿Vas a repetir el mismo error por tu orgullo que no sirve para nada? Échalo al piso. Resucita en Cristo, levántate, es la orden. Despierta de tus pecados. Estás muerto en pecados y delitos y todavía crees que tienes vida.
Tú dices, soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Arrepiéntete, busca al Señor. Es increíble cómo se dan estas cosas. Y a la vez que a escondidas van diciendo, ese es un pastor expulsado de la iglesia, no le creas, son muy exigentes, te piden demasiado. ¿Cómo te quiere hacer creer la voz del diablo lo de siempre? Esas son las mentiras que Satanás inventa para alejarte del camino de Dios. Cierra tus oídos a los necios y abre tus oídos a los justos, a los que llevan la justicia de Cristo, la palabra de Dios. Esa es la única verdad. Si nosotros no seguimos por ese camino, terminaremos sin duda en la perdición. Así que tengan cuidado, queridos hermanos. Hay personas que llegan por estas mentiras a atreverse y a decir, estoy seguro de que ese hermano es reformista. ¿Así? ¿Podrías tú decir algún día frente a Dios esas palabras? ¿Pondrías tú tu mano sobre la Biblia y te atreverías a decir por el nombre de Dios que de eso dependa tu salvación de aquí en adelante, declarando que este servidor es un reformista? ¿Te atreverías? Porque de eso dependería hoy tu salvación o tu perdición. Dile al Señor, dile que si tú tienes eso en tu cabeza y que estás seguro que de eso dependa tu vida, hazlo para que hoy se decida tu juicio para siempre. Tú no puedes inventar, hermano. Tú no puedes querer sacar de tu cabeza mentiras. Si eres tan cobarde, hermano, deberías pedirle al Señor su espíritu y decirle, Señor, ayúdame. Dile así, para que no seas mentiroso, porque el día final no podrás salvarte, hermano. Así que no te engañes, Dios no puede ser burlado. Las cosas se tienen que hacer con claridad. Tenemos que ser transparentes en esta verdad. Así de sencillo. ¿Por qué le haces creer al pueblo? ¿Por qué le haces creer a la gente que aquí se exige demasiado? Se tratan de agarrar de los puntos como la alimentación, la vestimenta, la reforma pro salud, la conducta cristiana, para declarar que los que llevan el mensaje del Señor son demasiado exigentes. Eso no es verdad. Proclamamos la verdad como está escrita, pero a nadie se le obliga. En la iglesia no hay obligaciones para nadie, más que para con Dios y Él. Tú solo tienes que oír la verdad. Y los que escuchan la verdad cuando se la proclama, si desean la obedecen. Los que no desean, hay trigo y cizaña, la cizaña se perderá. Dios no obliga, pero nunca deja de reprender y corregir. Primera de Timoteo, fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Hay personas en la iglesia que quisieran venir a la iglesia y que el predicador simplemente les diga, hermanos queridos, ya están salvados, ya nada tienen que hacer. ¿Así? La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña esa mentira. La Biblia dice que si has entrado en este camino es para ser distinto del mundo, para no ser como lo es el mundano. Si viviste una vida distinta antes, ahora comienzas otra. Una vida en la cual vas a luchar contra el pecado. Una vida en la cual cuando vengas a la iglesia quieres que te digan qué más tienes que hacer para salvarte. Cómo el verdadero cristiano convertido va a venir a la iglesia a decir, por favor no me digan nada de deberes. Si quieren me reciben así para quedarme yo así. No. Jesús te transforma. Jesús no le dijo jamás a la viuda, estate contenta, ya está muerto, ya anda, entiérralo. No. Le dijo, no llores, y le resucitó a su hijo. Hay acción. Estábamos muertos en pecados y delitos, tenemos que entrar a la vida, al cambio. Y Dios cambia todo, no solo lo que tú quieres que te cambie. Tú no puedes decir en ningún momento, ya Dios me entiende cómo soy. Ya por dentro Él me conoce mi corazón. No, Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, dice San Mateo 12:34. Pero a su vez,
Tampoco Dios te hace un espía del otro para que estés mirando qué hace, qué no hace o por qué hace. Ni para que estés criticando ni chismeando. Para eso no eres llamado. Sí, porque hay personas que en la iglesia hacen eso. Miran a alguien que puede estar con algún defecto, ya sea en su arreglo, en su persona, en su comida, en sus acciones, y ya están hablando y cuchicheando sobre él. Eso no es cristianismo. Tanto el libertino en la iglesia como el chismoso en la iglesia, los dos están igual de perdidos. Así que lo que hacemos es ayudar a la gente. No buscamos la palabra del Señor para disparar contra otros, sino para salvar. Jesús tomó en una ocasión el látigo en su mano. El látigo era la palabra del Señor. Y sin embargo, cuando tomó el látigo, dice, botó las mesas de los cambistas, empujó esas mesas, botó el dinero, se volaron las palomas, corrieron los animales, pero ese látigo no le cayó a uno solo en la espalda. El látigo en las manos de Cristo era como una espada flamígera, pero no le cayó a nadie. Cuando vieron a Jesús con el látigo, los hipócritas corrieron. Y los pobres y los enfermos, cojos, mancos y ciegos se quedaron. Y mientras corrían los falsos dirigentes y corrían los que no amaban la verdad, porque siempre los hay, dirigentes falsos que no quieren que la verdad se predique, y seguidores falsos que cuando se predica la verdad les choca, huyeron, no les gustó. Pero los que se humillaron, los que estaban con necesidad de curación, que reconocieron su condición, que contrario a decirle a Jesús, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo haces eso en el templo? ¿Cómo vas a votar a los dirigentes? ¡Qué malcriado que eres! ¿Dónde está tu respeto? Contrario a decir eso, estos que eran humildes de corazón, le dijeron a Jesús, tienes razón. Y mientras toda esa gente huía, Jesús volteó a mirar a los que se quedaron. Y a todos ellos Jesús empezó a curarlos y a sanarlos, diciéndoles, no temáis nada, manada pequeña, porque a vosotros le ha placido al Padre daros el reino. Así que no rechaces el llamado de Dios. Aquellos que no son de entre los fieles, aquellos que no aman de verdad a Dios y a su prójimo, se notarán. Cuando se proclame el Evangelio, la verdad de Dios separa lo bueno de lo malo. Hay algunos a quienes no les gustará una cosa y a otros otra. Unos van a decir, no, demasiado ya, que mandamientos, que ley, ya mucho piden. Y otros dirán, debería de exigir con más fuerza, imponer, hacer que se cumpla. Está relajando las normas. Van a haber siempre esos dos grupos extremistas. Pero la única verdad es la que Jesús enseñaba. Jesús declaraba la verdad con las Escrituras, para que el que las oyera, las recibiera en su corazón, las hiciera parte de su vida y se notara en la acción. No más del escrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús unidos. Primera de Timoteo capítulo 4, fíjate lo que dice acá. Dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo dice? Con toda paciencia y doctrina. La paciencia de Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra de Cristo es la paciencia. Exhorta con todo el escrito está, con doctrina. Así es como se tiene que exhortar. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, dice Tito 1:13. ¿Cómo? Con toda paciencia y doctrina.
Escrito está. Cuando tú le predicas a la gente, ya le has dicho la verdad. En esa predicación le dices las acciones que debe de realizar, le dices los resultados por obedecer o las maldiciones por desobedecer. Tú se lo dices. La mente inteligente captará todo. Entenderá las reprensiones que le están llegando, los llamados de atención, la instrucción, y entonces actuará de acuerdo con el deseo de salvación que tenga. Es por gusto que quieras decirle a una persona harás o no harás si primero no está convertida. El no convertido, por un lado dice esto es muy duro, o por el otro lado dice no, acá se tiene que imponer. Hay que tener cuidado. Los dos extremos no son conversión. La conversión significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tengamos cuidado cuando estas mentiras van corriendo por todo lado. Y estas mismas personas que hablan contra nosotros que llevamos el Evangelio y nos critican todo el día, todavía te van a decir es que son criticones y deberían tener el amor de Jesús, después de que te están criticando. ¿Cómo pueden hablar de criticar si ellos mismos todo el día están iglesia por iglesia diciendo cuidado con esos divisionistas, cuidado con esos que llevan las profecías, cuidado, cuidado y cuidado y cuidado? Y todavía dicen ser hijos de Dios. Tú nunca lo has visto a Jesús haciendo eso. Tú nunca has leído en la Biblia que diga eso. Así no era Jesús. Finalmente, esto demostraba la condición de esa nación que estaba muerta en delitos y pecados. Y ahora Jesús se acercó a esa nación, representada por esa mujer que era la iglesia. Estaba viuda, no tenía a Jesús. Estaba sin Cristo, estaba sin la palabra. Jesús ahora se acercó a ella como el marido, porque tu marido es tu hacedor, dice Isaías capítulo 54. Jesús es el verdadero marido. Como en una ocasión en Isaías dice, pobrecita, estando tú en tu viudez, Jehová es tu marido y es tu hacedor. Ahora estaba representándose Jesús con la iglesia. La mujer es la iglesia, y si estaba viuda es porque estaba con la falta del esposo, que era Cristo. Y ahora Jesús estaba llegando hasta ese lugar. Y como el marido consuela a la esposa, Jesús consoló a la viuda y le dijo, no llores. Pero no solo le dijo, no llores, yo voy a cambiar tu tristeza en alegría. Y se la cambió en ese mismo día. ¿Con qué? Con su palabra. No llores, joven, a ti te digo, levántate. A cada miembro de la iglesia hoy le dice el Señor lo mismo, levántate. En otras palabras, tercer ángel. Escucha el tercer ángel. Oye el mensaje de los tres ángeles. Cuando la iglesia adventista del séptimo día escuche el mensaje de los tres ángeles, será una iglesia que ha resucitado. Desde el presidente de nuestra iglesia declara, reavivamiento, hermanos, reavivamiento y reforma, pide el pastor principal de la iglesia. Y la iglesia debe responder ante el llamado. La iglesia debe acceder para no llorar. Y entonces llega el Evangelio, el tercer ángel, la palabra de Jesús, la voz de Dios en la tierra. ¿Qué parte de eso no se entiende? Y llega declarando a toda la iglesia, a ti te digo, levántate. La orden es clara de parte de Dios. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Porque tinieblas cubrirán la tierra, pero en ti nacerá la luz de justicia, y serás luz para todas las naciones. Isaías capítulo 60. El Señor quiere eso para su pueblo. Ese joven representa a todos los que en la iglesia están muertos en delitos y pecados
por culpa de falsos dirigentes que se niegan a escuchar el mensaje de los tres ángeles, y no solo se niegan a escuchar ellos, no entran ni dejan entrar, cierran la llave de la ciencia, la quitan, y ni ellos entran ni dejan entrar a los que quieren entrar, sino que están yendo a fastidiar a sus casas diciéndoles no escuches, haciéndoselos muy buenos, sabiendo muy bien la maldad que llevan en sus corazones. ¿Hasta cuándo va a ser eso? ¿Se tiene que decir acaso, como hace 2000 años lo dijo Cristo, hipócritas, que no dejáis entrar ni entráis, os recorréis las casas de los hermanos para hacerlos doble diablo que ustedes? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Esto no puede durar para más. Allá, los que quieran aceptar las mentiras. Todo el día he extendido, dice Jesús, las manos a un pueblo rebelde que no quiere oír. ¿Qué otra parte más hay que darles? La verdad está con claridad. Todo el escrito está delante de tus ojos. ¿Qué más quieres? ¿Qué otra cosa se tiene que hacer? ¿Qué te va a demostrar que hay verdad? Es increíble cómo hay gente que dice, está bien, predica todo lo que dice la Biblia, nadie dice que no, pero allá está la verdad. Oye, pero allá predican así. Bueno, no predicarán así, pero allá está la verdad. ¿Cómo? ¿Razonas cuando hablas? ¿Qué te han hecho? Es increíble lo que ocurre. Es sorprendente, asombroso, increíble. Pero si a la verdad de la Escritura ya no le crees, Jesús fue claro. Aunque venga uno de los muertos, no le creerán. ¿Sabes? Por más que los dirigentes judíos supieron de esta resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿sabes qué dijeron? No estaba muerto, es impostor. Hicieron creer que Jesús mentía. No creyeron esa resurrección ni el de la hija de Jairo. Cuando resucitó Lázaro, 4 días después ya no podían decir que era catalepsia. Ya apestaba, dijo Marta, hiede. Y aunque lo resucitó, ni aunque vino uno de los muertos le creyeron. Lo querían matar otra vez. Es increíble. Complotaron contra Lázaro y contra Jesús. Cuando hay gente que ya no quiere creer en la palabra de Dios, no hay nada que se pueda hacer. A fin de que dentro de nuestra iglesia, la iglesia despierte, solo queda un mensaje, el que toda la gente proclamó cuando vio resucitado a este joven: temed a Dios y dadle gloria. Apocalipsis 14:7, el mensaje del primer ángel. Cuando en la iglesia, dice Elena de White, se predique el temor a Dios y la gloria a Dios, la iglesia despertará y se preparará para que temas a Jehová guardando sus mandamientos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. San Juan 15:8. Dios quiera, querido hermano, que este milagro pueda realizarse hoy también en la iglesia del Señor. Que deje de estar ya viuda, que acepte al esposo. ¿Qué tan difícil es eso? Que acepte al esposo, a la verdad, al evangelio. Cristo es el mensaje de los 3 ángeles. Cuando se acepte a Cristo dentro de la iglesia, entonces habrá un gran reavivamiento y verdadera reforma, no reformismos. Que así Dios quiera, pero va a depender de ti. Si sigues con tu mentira, si sigues propagando algo que tú sabes que no es así, o que solo te lo han dicho pero tú ni siquiera conoces y hablas con seguridad como que estuvieras en lo correcto, te recuerdo esto: hay un juicio en el cual se está verificando tu caso por hablar más de lo que debes, por abrir la boca cuando no debes, porque cuando tú debes abrir la boca es para proclamar el tercer ángel, no para repetir lo que te dice por ahí cualquier tipo de dirigente que quiere aprovecharse de ti. Eso es lo primero que tienes que descubrir. Y que no caigas en su trampa, para cuando después te digan, ¿ves? Está hablando contra nosotros. Mentirosos.
Bien les dijo Jesús, hijos de su padre tenían que ser. Mienten igual que él, porque ni siquiera saben de quién están hablando y dicen lo que no es. Es sencillo. Es sorprendente cuando van declarando cosas ahí entre escondidas y las preparan y dicen, así vas a decir, para que la gente se mueva y caiga. Es increíble lo que esta gente hace. Y hay muchos que no saben que eso está pasando, que a espaldas están haciendo eso, que lo preparan todo. Se reúnen solo como en los tiempos del Sanedrín para poder ver cómo van a mentir y cómo van a engañar. Y para que vayan a decirle eso a la gente y luego se rían de esa pobre gente, porque las toman como esclavas, incautas, servidumbre. Eso es lo que a muchos les gusta, sorprendentemente. Hay gente que le gusta ser así. Su dirigente le dice una mentira y le cree al dirigente más que a la Biblia. Bueno, ya sabemos de qué espíritu son. Que Dios quiera que podamos entender estas cosas. El pueblo de Dios adventista del séptimo día hemos sido llamados para proclamar este mensaje. Y si a alguien por ahí se le ocurre decir que no somos del pueblo, allá él. Son sus palabritas. El que quiere creérselas, que se las crea, porque no hay nada que se pueda hacer, no le podemos obligar a nadie. Pero los que son hijos de Dios, ellos reconocerán la verdad. Solo por ellos está el tercer ángel, no por otros. Así que solo por ellos es este mensaje. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Lo digo con mucho amor, es mi deseo y oración. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a agradecer a Dios. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para poder ponerlas por obra en nuestras vidas. Quédate con nosotros en el día de hoy y llénanos de tu Santo Espíritu más y más con estas benditas enseñanzas que nos van a preparar, Señor, para terminar tu obra en toda la faz de la tierra. Y al igual que resucitaste al hijo de la viuda de Naín, despierta, Señor, y da vida a todos aquellos que dentro de tu pueblo aún no han entendido la necesidad que hay del mensaje de los tres ángeles en nuestro medio. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un milagro más, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Así que no te olvides, comparte estos temas, haz que se viralicen en el mundo entero. Estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, en YouTube 9 y 3 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis, Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis, y también en Radio Líder 5 de la tarde, Milagros y Enseñanzas de Jesucristo, AM 1240, FM 987. Que el Señor te bendiga y un feliz sábado. Que el Señor les acompañe. Amén.